Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la feria. Sabemos que es complicado porque las agendas pues, son las que son. Pero bueno, agradecer a los organizadores de este evento, que son Meet Attraction, IFEMA Meet Attraction, ANICE, ANGET, ASEDAS, ACES y Carnimat, la organización de este evento, y agradecerles a todos aquí su presencia también. Vamos a funcionar un poco en base al programa. Primero va a haber un bloque de inauguración en la que participarán María José Sánchez, directora de Feria, y Giuseppe Aloisio, adjunto a la dirección de ANICE. Después habrá una ponencia sobre la situación del consumo que será impartida por Pera Vives, de Kantar World Panel. A continuación tendrá lugar y celebraremos una mesa redonda, una especie de coloquio con los 3 representantes de la distribución organizada y la representante y directora de Carnimat, que es la distribución minorista de carne, para que nos cuenten un poquito cuál es la situación y en qué momento se encuentra el consumo y la distribución de productos cárnicos en nuestro país. Sin más, y para empezar, pues le doy la palabra a María José Sánchez, directora de Meet Attraction. María José. Bueno, hola, buenos días a todos y muchas gracias por venir. Yo también voy a empezar con los agradecimientos, por supuesto, a todos los organizadores, pero también me quiero acordar especialmente de ANICE, que es nuestro partner, nuestro socio, digamos, en la organización de esta feria, y de AgriFood, que nos ha ayudado a contactar con todas las asociaciones participantes y especialmente con ASEDAS. Bueno, yo no me voy a alargar, yo simplemente quiero agradeceros el estar aquí. Quiero agradecer también a la distribución, a esta distribución local, digamos, a la que nos dirigimos aquí, pues que esté en la feria, que acompañe a los expositores y a las empresas productoras en esto, porque creo que es fundamental, sobre todo en estos momentos en que hay tantísimas dificultades y que bueno, pues estamos frente a una situación tan complicada, que el sector se una. Es lo que intentamos también hacer a través de la feria. Intentamos que el sector esté más unido, que tenga una voz más fuerte ante los problemas que le acucian. Y bueno, y simplemente hay un gran esfuerzo por parte de los expositores, por parte de las empresas productoras, y agradecemos mucho a la distribución que también esté presente en la feria, en esta feria que también es vuestra, y que apoyéis a un sector en el cual pues participáis también. Y bueno, yo sin más dejo a Giuseppe que hable y que os plantee también la postura también desde ANICE. Un saludo y espero que tengáis un momento también, que encontréis un rato para daros una vuelta por la feria y para ver a los expositores. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias, María José, compañera de viaje en esta apasionante aventura que se llama Meet Attraction, que va creciendo todos los años y que tanta satisfacción nos da a todos. Nos da a todos porque Meet Attraction es el gran escaparate del sector cárnico español, y durante estos 3 días nos ayuda a poner en valor precisamente nuestras fortalezas, nuestra imagen, la de las empresas, la de los productos, la de sus marcas, pero también la de sus trabajadores, llegando, por lo tanto, a una audiencia variada y nutrida, tanto nacional como internacional. Un marco único para trasladar la unión del sector, y hoy especialmente, y con el permiso de los ponentes invitados, me gustaría hablar también de la unión de la cadena, y más adelante os explicaré el porqué.
una ventana abierta para que todo el mundo pueda apreciar el compromiso con la innovación, con la seguridad alimentaria, con el desarrollo de los productos de más alta calidad. En definitiva, poner en valor, como he dicho antes, todas las fortalezas del sector ganadero cárnico español, que son muchos. Decía Sorolla, el maestro de la luz, que el sol todo lo embellece y purifica. Pero estamos viviendo un largo invierno de nubarrones que precisamente están tapando esa luz purificadora que todo el mundo estamos anhelando, y por lo que estamos viendo parece que va a tardar un poco más en salir. Los empresarios, en general, están acostumbrados a gestionar incertidumbres, pero de un tiempo a esta parte están gestionando y sorteando verdaderas pesadumbres. Hace poco más de un año nos levantamos todos de la noche a la mañana con una guerra a las puertas de Europa. Nadie olvida el drama humano que están sufriendo los ucranianos como consecuencia de la invasión rusa, y todos somos conscientes de las enormes repercusiones que esta invasión ha creado en la vida de cada uno de nosotros. Pero no todo ha sido la guerra. Existían problemas antes de la guerra, pero la actualidad, desgraciadamente, y una vez más, lo tapa todo. Muchos proyectos y absolutamente todas las previsiones económicas se han ido al traste en muy poco tiempo. Las economías europeas se han resfriado y en España gripe, para variar, y gripe aviar también, aunque de manera anecdótica. Hoy seguramente podría hacer una lista de los grandes desafíos y retos de la cadena alimentaria, y estoy seguro que muchos de ellos nos vamos a encontrar, porque muchos de ellos coinciden a lo largo de toda la cadena, porque nos afectan de una manera u otra prácticamente a todos. Hablar de la subida de costes de la luz y de los carburantes se ha convertido desgraciadamente en una obviedad y ya casi nadie habla de ella. Y eso es un gran error, y ya lo peor es que casi nadie ya se queja de eso, y eso es un gran segundo error. Y hay otro grave problema que se asoma a paso agigantado en el sector, y es el encarecimiento exponencial de la materia prima cárnica. La escasez de animales por los altos costes de producción ha creado una espiral ascendente y preocupante de precios y sobre todo de disponibilidad de materias, cosa que no está pasando solamente en España, sino también en general en toda Europa. Por poner un ejemplo, el cerdo vivo ha subido un 17,4% solamente en 9 semanas en la lonja de Mercolérida, y va subiendo. No es algo que podemos pronosticar ni sabemos cuándo va a parar. Esta situación creará problemas en el sector, creará tensiones en la cadena, y creo que ahora más que nunca debemos de estar alineados por un lado y aliados por otro, con grandes dosis de fair play, como decía el fallecido Javier Imbroda. También cabe hablar de oportunidades no aprovechadas, como ha sido la decisión de no bajar el IVA de la carne y el pescado, que, por ejemplo, no hubiese permitido bajar la inflación en el sector alimentario, la de diciembre pasado, de 2 puntos, del 15,7 al 13,7. Y también los complicados requisitos de acceso al PERTE agroalimentario, que al menos de momento, a pesar del ruido de bombo de los platillos, ha creado bastante desilusión frente a las expectativas iniciales. Todo el mundo deseamos que podamos recuperar confianza en un segundo intento para que la mayor cantidad de empresas posibles agroalimentarias puedan acceder a él. Pero mientras tanto tenemos que practicar la resiliencia, y ya veremos si con fondo o sin fondo europeo. Pero al margen de estos obstáculos, que considero que son algunos extraordinarios y ciertamente imprevisibles, considero que hay uno que hay que afrontar con espíritu estratégico y muy lejos del cortoplacismo, con una unión real de todos los actores de la cadena y lejos del individualismo, que, como todo el mundo sabe, es uno de los grandes deportes que ha dado este país después del fútbol, el tenis y alguno más. El reto del que hablo es el reto de la imagen y de la reputación del sector ganadero cárnico, y de cómo la carne como alimento no está pasando precisamente por su mejor momento.
La carne ha entrado de manera errónea y absolutamente irresponsable en un debate con fuerte tinte ideológico y movido por grandes lobbies sin escrúpulos. Un debate con poco o nulo fundamento científico y que entraña peligros para la salud humana a largo plazo, tal como anuncia ya la comunidad científica que ha firmado la llamada Declaración de Dublín, a la que me remito y que invito a que leáis. Casi 1000 científicos de distintas disciplinas alertan de la grave situación que puede sufrir la alimentación humana como consecuencia de estas modas. Un debate tan importante que llama a la responsabilidad y la acción de todos los actores de la cadena, de todos los que estamos hoy aquí y de algunos más, como son los ganaderos, que ya tienen los deberes bastante claros. Y para hacer frente a esta situación tendremos que incluir en nuestra estrategia una acertada política de comunicación para que nuestro discurso cale y contrarreste esas corrientes negativas o moda anticarne que se practican en muchos ámbitos. No quiero nombrar a nadie, pero tampoco voy a olvidarme de nadie y ahí lo dejo. Tenemos mucha fortaleza sobre la que armar el relato y en un año que no ha sido especialmente fácil para nosotros. El sector ganadero cárnico ha demostrado, como lo está haciendo hoy aquí en Meat Attraction, que es un sector sólido, que genera riqueza y empleo estable y con un importante valor estratégico por su capacidad de garantizar, justo con la distribución, algo tan importante y tan básico como es el suministro de los alimentos, algo que hemos sobradamente demostrado durante la pandemia. En el caso de la industria cárnica y con cifras provisionales actualizadas a finales del 22, somos uno de los principales motores de la economía de nuestro país, con más de 2.800 empresas ubicadas, sobre todo en el ámbito rural. Representamos casi el 30% de la ocupación total de la industria alimentaria española, con casi 110.000 empleos, precisamente en esa zona rural, que fijan la población al territorio y contribuyen a mitigar la despoblación. No es de extrañar, por tanto, que en los últimos años la industria cárnica española haya logrado ocupar también el primer lugar en la industria alimentaria española de alimento y bebida, con una cifra de negocio superior a los 31 millones de euros y exportaciones cercanas a los 10.000 millones de euros, casi 3 veces más que el aceite de oliva y casi 4 veces más que el vino. Estos datos deben hacernos sentirnos orgullosos como sector, pero también como país, y seguir creyendo en lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo bien. Y eso le pese a quien le pese. Lo digo y hago un paréntesis que nos afecta a todos, porque tenemos que proteger, tenemos que cuidar y sobre todo tenemos que defender más al empresario en su acepción más amplia. En las últimas semanas, por no decir en los últimos días, las últimas horas, se está cuestionando, cuando no atacando, el papel de esa figura tan importante para nuestro país y se están demonizando, que es lo peor, los beneficios empresariales, tanto los de la industria como los de la distribución. En boca de quienes están alardeando esos mensajes que suenan a los nostálgicos otoños calientes de los años 70, echamos más bien en falta oír que las empresas rentables, que son las que dan beneficio para entendernos, son las que mantienen las inversiones, son las que crean y mantienen el empleo, son las que actualizan las tablas salariales firmadas en un convenio con el IPC por las nubes y son las que contribuyen de manera significativa al mantenimiento del estado del bienestar. ¿Y cómo lo hacen? Pues pagando impuestos. Las empresas en pérdida no invierten, no pueden mantener y crear empleo, no ingresan y sobre todo no ingresan a las arcas públicas los casi 30.000 millones de euros que se recaudarán en 2022 en concepto de impuesto de sociedades. Cierro paréntesis. Vuelvo al sector cárnico y vuelvo a mi libro, vuelvo al gran desafío de la reputación, porque no debemos olvidarnos que además de la importancia económica de la carne y del sector cárnico que he dicho antes, hay que recordar que la carne sigue siendo la principal fuente de proteína y de nutrientes que son esenciales para la dieta del ser humano. La industria cárnica, como he dicho, no solo juega un papel fundamental en la economía, sino que es clave para la alimentación de muchas personas. Plantear la sustitución de la proteína animal por sucedáneo es comprometer la alimentación y el desarrollo de unas 3.000
de unos 3.000 millones de personas en el mundo, 800 de los cuales están en riesgo de desnutrición y 300 millones con hambruna severa. En resumen, tenemos grandes fortalezas como sector sobre las que trabajar. Solo tenemos que aprovecharla y reforzar nuestro discurso, nuestro storytelling, demostrando nuestra actividad, demostrando nuestro compromiso, haciendo visible, como lo estamos haciendo hoy, los grandes avances en materia de sostenibilidad, de bienestar animal, de inversión en tecnología e investigación, para mejorar la eficiencia de nuestras producciones y para ofrecer al consumidor aquellos alimentos innovadores que se adapten a sus hábitos de vida y a sus patrones nutricionales de salud. La imagen que proyectemos será responsabilidad de todos y la sinergia con la distribución, con todos ustedes, serán cruciales para conseguir ese fin, porque no es un camino que podemos andar solo, y necesitamos articular mecanismos de cooperación colaborativa desde nuestras respectivas posiciones, pero con la máxima transparencia y grandes dosis de generosidad. El sector ganadero es vital para la industria, lo mismo que el sector industrial lo es para la distribución. Y por eso somos una serie de anillos concatenados que a veces se tensan, pero que deben mantener el espíritu de unión que nos describe y caracteriza como cadena que somos. Vienen tiempos de problemas comunes y de oportunidades. Probablemente estamos ante la oportunidad histórica de escribir un nuevo libro de relación entre la industria y la distribución que creo que será beneficioso para todos. Será importante, por lo tanto, fijar en nuestra estrategia de cadena una verdadera trazabilidad también de nuestra reputación. Será vital la estabilidad del mensaje a lo largo de toda la cadena para que la sociedad en general tenga una visión realista, objetiva, con mensajes alineados y basado en la evidencia científica de la actividad desarrollada por el sector ganadero cárnico. Solo así podrá reconocer su importancia económica y la importancia nutricional de la carne. Un producto, sin lugar a duda, bajo en tonterías, porque lo tenemos absolutamente todo. A nivel personal, en esta que es mi primera Meat Attraction, en mis nuevas responsabilidades profesionales, os confieso mi admiración por el pensamiento catedral del filósofo Roman Krznaric, cuya base más importante de su teoría es que para los grandes objetivos que nos planteemos debemos aplicar el mismo criterio, la misma visión a largo plazo y la misma generosidad que aplicaban los constructores de las catedrales de la Edad Media. Empezaban a construirla siendo bien conscientes de que no la verían terminada durante su vida. Es un planteamiento que representa la antítesis del cortoplacismo, que tan presente está en la política como a veces también en la empresa. Y hoy vivimos esa gran ironía de nuestra era. Vivimos más tiempo, pero pensamos más en el corto plazo. Vivimos todo en la cultura de la satisfacción inmediata, que nos aporta mensajes trepidantes, memoria muy corta y el botón de comprar ahora. Vivimos en la tiranía de la hora y se nota, y sobre todo, en la comunicación política. Pues esas catedrales eran el gran legado de las generaciones futuras, legado que hoy todos nosotros disfrutamos. Yo creo que con la reputación el sector cárnico ya tiene su catedral y con este desafío profesional yo creo que también yo tengo la mía. Solo espero dos cosas, que podamos levantar esa catedral en plazos más cortos y sobre todo que podamos levantarla entre todos. Muchas gracias. Y le paso la palabra a Pere Vives, director de expansión de negocio de Kantar, y lo va a presentar Ricardo. Muchas gracias. Giuseppe. Bueno, pues muchas gracias a María José y a Giuseppe por esta apertura. A continuación voy a presentar a Pere Vives, que es el director de expansión de negocio de Kantar Worldpanel. Gracias por acompañarnos también, Pera. Eres licenciado en ADE por la Universidad Autónoma de Barcelona. Iniciaste la carrera profesional en el sector de la banca, en BBVA y Sabadell. Después empezaste a trabajar ya en Kantar como ejecutivo de cuentas, pasando por varios puestos como son director de oficina, director del sector FMCG, donde llevaste grandes cuentas como alimentación, bebidas, droguería
y en el día de hoy eres el director de desarrollo de negocio de esta empresa. Por lo tanto, una experiencia probada y conocimiento también suficiente para hablarnos de lo que queremos todos escuchar hoy, que es un poco en qué situación se encuentra el consumo después de todo lo que ha ocurrido desde el año 2020 hasta ahora. Así que te doy la palabra y esperamos que nos aclares un poquito del panorama. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. El objetivo principal de esta presentación es intentar ofreceros una radiografía de qué está cambiando un poco en el consumidor. Desde el cómo estamos comprando, dónde estamos comprando, y con esto proyectarnos un poco hacia dónde creemos que va a ir el gran consumo. Esta es la parte esencial. También hablando después con Ricardo, hemos agregado una última parte, una segunda parte, para dar también una radiografía de cómo está el sector cárnico y cómo liga esto con estas tendencias macro. Para ver estas tendencias globales en gran consumo, nos hemos remontado y hemos hecho una visión de largo plazo, porque creo que refleja mucho más y mucho mejor qué cambios están habiendo, qué cosas cambian, qué cosas no cambian, y cómo impacta esto en el consumo y en la compra en general de productos de alimentación. Vamos a ver esencialmente 10 grandes puntos que tienen impacto en el consumo, en la compra, y por tanto, sobre todo de alimentación, y por tanto, obviamente, en la parte de todo lo que es la compra y consumo de carnes. El primero de ellos es la población. O sea, al final, las evoluciones, los crecimientos que tenemos en demanda o que existen en demanda en un país, cuando hablamos de alimentación en general de gran consumo, uno de los factores críticos, no solo, pero el más importante, es la población. La población, si vemos cómo ha evolucionado en estos últimos 10 años, podríamos titular que no ha evolucionado. O sea, somos los que éramos hace 10 años, esencialmente. Éramos 46,7 millones de individuos en este país en el 2013, somos ahora 47,4. Ha crecido un 1,5 en 10 años, con lo cual, estabilidad en población. Lo que significa esto, y lo que se demuestra también cuando vemos los datos que acompañan a un indicador que nos explica cómo ha evolucionado la demanda, que en este caso es la cantidad de packs o unidades que hemos comprado de productos de gran consumo, vemos que esta estabilidad se mantiene igualmente. Esto, en este primer punto, lo que nos da como perspectiva es que, en términos de demanda, a menos que haya algunos factores externos, como está pasando ahora en el corto plazo con la inflación, que afecta también en lo que es la demanda, no esperamos grandes cambios. Por contra, también es importante mencionar que en este sector, igual que probablemente no esperamos grandes crecimientos en los próximos años, también es un sector muy resiliente. Es muy difícil que un sector como lo que es la alimentación tenga pérdidas o bajadas de demanda relevantes. Con lo cual, hay las dos caras de la moneda. Por un lado, no va a haber grandes crecimientos. Por otro lado, aunque haya tensiones macroeconómicas, como por ejemplo puede haber ahora con la inflación, es un sector que aguanta mucho mejor que cualquier otro. El segundo de los puntos y que afecta mucho en el consumo es la pirámide poblacional. Aquí vemos cómo ha cambiado en estos últimos 10 años. Esta tendencia que vemos aquí, que esencialmente es ganar población en gente semi-senior o senior, más de 50 años, y bajando todo lo que es la población joven, de menos de 35 años, tiene efectos también muy importantes en el consumo. Entonces, dos cosas. Uno, esta tendencia es imparable. O sea, lo que va a pasar, va a continuar creciendo esta diferencia. Porque la estructura de población que ya tenemos hoy nos marca esto. O sea, lo único que podría cambiar esto de forma importante, tanto esto como el punto anterior de población, es que hubiera un crecimiento muy grande de inmigración en este país, como pudo haberlo a principios de los 2000, que no se anticipa que lo pueda haber en los próximos 5 o 10 años. Con lo cual,
Aquí plantearnos como industria cárnica qué y cómo estamos haciendo para adaptar nuestra oferta a este cambio poblacional es un punto que en el medio plazo puede ser realmente relevante para la industria y para la distribución. Y esto tiene que ver no solo con producto, puede tener también que ver con formatos que estamos vendiendo. Las necesidades que tenemos en diferentes grupos de población son diferentes. Normalmente, por poner solo un ejemplo, hogares de menos de 35 años son hogares con hijos de dimensión de 3, 4 personas. Los de más de 50 tienden más a 2 personas, con lo cual, solo en tema de formatos ya hay una necesidad potencial importante, que hoy ya existe. A futuro va a ser más relevante, pero hoy ya existe. O sea, compaginar el corto plazo y el medio plazo con esto creemos que es importante. Igual que la población, otra cosa que no ha cambiado, pero que también es relevante, es el número de ingestas en promedio que hacemos. Hace 10 años eran 23 ingestas las que hacíamos en promedio por persona y por semana, y continúa siendo la misma. ¿Por qué es importante esto? Porque en función que esto evolucione también es un elemento crítico que afecta a la demanda global que hay en gran consumo y en alimentación. Esto se mantiene igual. Lo que sí está habiendo detrás de este número de ingestas es una tendencia a la baja de las raciones, de la cantidad que comemos en cada una de esas ingestas. Ya tendemos a comer un poco menos en cada una de las ingestas. El cuarto de los puntos que también tiene mucho efecto en cómo diseñamos nuestro producto, en cómo vendemos nuestro producto, es el trasvase que está habiendo de lo que es producto fresco, en general granel sin envasar, hacia lo que es producto envasado. Ver cómo vamos adecuando nuestra oferta manejando los dos mundos. Que esté perdiendo el fresco no quiere decir que no pongamos foco en esto, porque hoy aún representa un 44% del global de producto que se está vendiendo, con lo cual es una parte del pastel enorme. No olvidemos esto, pero la transición está ahí y se va a mantener, con lo cual combinar la oferta para gestionar las dos partes, los dos mundos, es otro elemento importante, crítico, para ayudarnos a posicionarnos mejor en el mercado. El cuarto de los puntos tiene que ver con dónde compramos, las preferencias de compra por canal de compra. Lo que más está creciendo es lo que llamamos surtido corto. Esencialmente son los retailers que tienen menos oferta de marcas y más peso de la marca distribuidor. Esencialmente aquí estarían Mercadona, estarían los discounters, los hard discounters como Lidl, como Aldi. Luego tenemos los supermercados sin Mercadona, porque lo hemos colocado en el primer grupo, en el de surtido corto, y el hipermercado, canal online y el grupo de especialistas y de tiendas, digamos, minoristas y más pequeñas. La tendencia también está muy marcada cuando hablamos de las preferencias en compra por canales de compra a nivel global, gran consumo. El crecimiento lo tenemos muy centrado en los últimos 10 años en lo que es surtido corto. Están creciendo, de hecho, no solo Mercadona, que probablemente puede ser el que más conozcan o hayan podido leer sobre la evolución que ha tenido en estos últimos, no solo 10 años, 30 años. También Lidl, Aldi están teniendo grandes crecimientos, no solo por aperturas, también por crecimientos a parque constante de tiendas. Con lo cual, hay una preferencia, una tendencia, una inercia hacia ese grupo de canales de compra, ¿vale? ¿Quién está sufriendo más? El canal especialista. Aún así, diría lo mismo que con el fresco no envasado. Es importante el peso que tiene, no lo olvidemos. Después vamos a ver algún dato. Esto es gran consumo, cómo está este canal en el sector cárnico. Pero ya lo avanzo. No olvidemos este punto, porque también no solo es importante por el peso que tiene, probablemente nos dé menos punto de tensión en temas de márgenes de negociación con respecto a otros formatos de distribución. Por último, destacar el canal online.
crecimiento importante, aún es pequeño, es más o menos un 3% de lo que es la demanda global en gran consumo, pero con crecimiento sobre todo a partir del año 2020, que después de ese pico se está manteniendo con ligeros incrementos, con lo cual eso poco a poco va a continuar creciendo, aunque no esperamos tampoco ninguna explosión en los próximos años. Preferencias sobre marca versus marca de distribución. Estamos ya en un 40% de todo lo que se vende en gran consumo es marca de distribuidor. Es mucho. Parecía, si vemos aquí esta curva, del año 2013 al 2017, más 17-18, que se había frenado, que habíamos llegado a un techo, que ya había un equilibrio entre las preferencias que tenemos de marca fabricante versus marca distribuidor. Esto en el año 18-19 ha vuelto a tomar inercia y está con ritmos de crecimiento importantes. Estamos llegando ya al 40%. ¿Qué significa esto? En esencia, lo que significa es que, como consumidores, como compradores, el diferencial de calidad percibida entre una marca fabricante y una marca distribuidor, combinado con el extraprecio que hay entre las dos, no compensa. Por tanto, preferimos comprar marca distribuidor porque lo que nos da de beneficio una marca de fabricante no es suficiente con el incremento de precio que tengo que pagar. Aquí el elemento clave a trabajar, la diferenciación. Así de simple. Pero no es la que nosotros pensemos que es diferente. Yo a veces hablamos con muchos fabricantes y hay algunos que se creen que realmente tienen un producto muy diferente. No importa lo que nosotros pensemos, o esto lo valora el consumidor o no sirve de nada. Diferenciación crítico para ganar posiciones, por tanto, en la parte de marca, donde además del sector que viene de un histórico con muy poca marca y que se está trabajando mucho en estos últimos 8 o 10 años, tener presente que cuando empecemos a gestionar más la marca y sobre todo cuando la estamos vendiendo a través de la distribución moderna, que ofrecemos diferente de la marca distribuidor con nuestra marca. Continuando con la distribución, y vamos a hablar ya ahora de cadenas concretas, un par de cambios. Uno, más concentración. En los top 3 retailers hay más peso de lo que había hace 10 años. Los 3 principales cubrían más o menos un 36-37% del gasto en alimentación en 2013. Hoy esto ya es un 40%, o sea, el ritmo es de concentrarse más la distribución. Es verdad que también hay y el segundo punto es un cambio de player. El tercero era Día hace 10 años, hoy es Lidl quien ocupa esa posición. Más concentración en menos manos, y los top 3 son los que tienen aquí, que son los que más están ganando, evolucionando, y por tanto es donde nos jugamos más parte de nuestro negocio potencial. El siguiente punto tiene que ver con la cantidad de veces que compramos. Nos aburre cada día un poco más ir a comprar. Hay gente que le gusta, luego veremos algunos datos sobre esto, pero la tendencia es que nos aburre un poco más en general y vamos, por tanto, un poco menos, somos consecuencias. En concreto, no es menor, hay 47 millones menos de actos de compra el año 22 con respecto al año 2013. Consecuencia de esto, cada decisión de compra, cuando estamos delante del lineal, cuenta más, porque hay menos ocasiones de compra. La gestión del punto de venta, dónde estamos posicionados, cómo nos hacemos más atractivos a través del packaging, del precio, etcétera, etcétera, cada vez toma más importancia porque hay menos decisiones de compra, con lo cual nos la jugamos más en menos ocasiones de compra. Y adicionalmente, bueno, también tenemos aquí información que esto adicionalmente pasa
cuando la tendencia de aperturas de tiendas de canal moderno de distribución está creciendo de forma importante, con lo cual el reparto es más grande y también alimenta lo que antes comentábamos de la importancia de cada una de las decisiones de compra y qué hacemos para activar en el punto de venta la elección de nuestro producto, de nuestra marca. Aquí hay algún dato más respecto a eso de que nos gusta más o menos comprar, esa tendencia a la baja de actos de compra en los últimos 10 años. Si vemos las dos partes centrales, donde nos cuentan el atractivo o no de ir a comprar, de hacer la compra en los hogares españoles, aquí tenemos, me gusta hacer la compra 51%, estamos 50%, 50%. La tendencia es a la baja, que es lo que comentábamos antes, y esto es lo que explica esa caída de actos de compra, pero también es verdad que el 51% le gusta hacer la compra, con lo cual tener las dos ópticas para gestionar los dos puntos tiene también su importancia. Destacar sobre todo aquí los dos extremos, los dos indicadores que tenemos los extremos, que es la gente que decide qué comprar antes de salir de casa, antes de ir a hacer la compra, se hace una lista, pone qué comprar, va creciendo, es un 47% y con crecimiento importante respecto a los últimos, al 2013, 8 puntos más. Esto significa que estar en la mente del consumidor, cómo trabajamos en la mente del consumidor para generar una preferencia de compra de producto antes de ir a la tienda, qué beneficios tiene mi producto, en general el sector cárnico o la variedad o el producto concreto que vendo yo, generar la precompra, trabajar la precompra para generar esa preferencia es un punto crítico. Y luego en el otro extremo, que parece contradictorio pero realmente no lo es tiendo a tomar decisiones rápidas en el lugar donde compro, que también es un 45% y está comprando. O sea, nos hacemos una lista, cada vez somos más estructurados comprando, es importante trabajar esa preferencia, como decíamos, pero también es verdad que cuando estamos en la tienda nos damos algunos caprichos o algunas decisiones que tienen que ver con el punto de venta, con el producto, cómo está trabajado en el punto de venta. Con lo cual, la combinación de las dos cosas son los dos factores críticos cuando hablamos del retail y de cómo trabajar la compra, la preferencia desde antes para maximizar probabilidad que esté presente en la lista de compra y después que esté bien presente en el punto de venta para minimizar el cambio potencial de decisión de compra. Algunas cosas más cualitativas. ¿Qué es lo que más está creciendo a la hora de decidir qué compro, qué no compro o qué consumo? Convenience es el punto que más está creciendo. 25% de las decisiones de consumo que hacemos a la hora de decidir un menú cuando estoy en casa, voy a prepararme la comida, ¿qué priorizo para decidir qué como? Convenience es uno de los elementos clave, ¿vale? Este es uno de los factores que explica el porqué del crecimiento que está habiendo en estos últimos años en los productos de alimentación más preparados, más elaborados, pero también es verdad que ayuda, y no es un elemento que se trabaje suficientemente, el explicar cómo de fácil es preparar un producto sin necesidad que esté preelaborado. O sea, yo creo que es un buen ejemplo el de la carne. Preparar una comida con carne puede ser realmente simple, fácil y rápido. Sabiendo que esto es importante para elegir un menú, el cómo ayudamos a difundir posibles recetas, posibles formas de preparación, etcétera, sin necesidad necesariamente de que sea un plato preparado más elaborado, que también es otra vía, puede ser un buen elemento también de dinamizar el mercado, ¿vale? Placer y sabor, que entre comillas son algo diferentes, pero podríamos juntarlos. La tendencia es estable o cierta o algo a la baja, pero juntando las dos cosas que tienen, como decía, ciertas conexiones, es otro elemento importante a tener en cuenta.
¿vale? Para cerrar este primer bloque de estas 10 grandes tendencias de cómo está cambiando la forma que compramos y consumimos, destacaríamos 3 o 4. Uno, la resiliencia del sector y la dimensión del sector de gran consumo, aunque no esperemos grandes crecimientos, aunque los vientos no sean favorables, como está pasando ahora, aguanta mucho mejor que cualquier otro sector. La población no crece, no va a haber más demanda. No va a haber más demanda. Significa que también podemos empezar a pensar si tenemos que apostar más por el volumen o por el valor. Y aquí, obviamente, es opción de cada uno, de cada empresa. La población envejece. ¿Cómo adecuamos nuestros productos a esa parte de población? Tendemos a pensar mucho en la gente joven, y está muy bien, pero tendemos a pensar muy poco donde hay la mayor parte de población y donde va a haber más población aún en el futuro. Compramos menos veces. Cada acto de compra cuenta, cada acto de compra es más importante cada día. Cómo gestionamos esta preferencia es crítico, cada vez va a serlo más. Surtido corto y e-commerce son los dos sectores de distribución con más dinamismo, sin olvidar el canal tradicional o especialista, que aún perdiendo, tiene un gran peso aún en general en lo que es el gran consumo y la alimentación. Y por último, convenience, que es lo que acabamos de comentar. ¿Sí? A modo de resumen de lo que es estas grandes tendencias, vamos a pasar a ver un flash de cómo está el sector de cárnicos en una retrospectiva también de 10 años en algunos puntos, y en algunos puntos más en la visión corto plazo, y cómo afecta esto en la parte más vinculada con la demanda y el precio. Primer punto es, si vemos un histórico largo y vemos en promedio los kilos de carne comprados por hogar por año, hay una caída muy grande. Son más o menos unos 30 kilos menos en promedio por hogar y año. Se salva el año 2020, año de pandemia, estamos encerrados en casa, no hay restauración, comemos más en casa, hay un pico en la carne y la hay en toda la alimentación. Hecho este pico, se vuelve a la tendencia que ya llevábamos de fondo de los últimos 10 años. Esto no tiene pinta de que vaya a frenarse. Y aquí se han comentado hace muy poco, probablemente, que hay fuerzas externas, lobbies, que acompañan a veces mucha de esta, o que pueden explicar parte de este descenso de consumo. Aquí lo que se puede hacer para contrarrestar esto, obviamente, puede ser importante. Dicho esto, frenar estas tendencias no es fácil. Con lo cual, aquí volvemos a poner encima de la mesa que es importante que cada uno en su sector, en su empresa, piense qué es más útil, si enfocarse al volumen o enfocarse al valor, que a veces puede haber combinaciones de las dos cosas. Pero es importante porque esto lleva a políticas y a decisiones diferentes. Esto es más en el medio plazo, en los últimos 4 o 5 años, para explicar un poco esa tendencia a la baja de consumo que tenemos por hogar. Lo primero, penetración. ¿Ha caído el mercado porque en los hogares hay más hogares que no consumen carne? La respuesta es no. Todos los hogares consumen carne, pero hay veganos. No hay hogares veganos, hay individuos veganos. El 99%, o sea, todo el mundo, hay un 1% de población de hogares que no consumen carne. Es correcto, podríamos titularlos como los hogares veganos, pero el veganismo es un tema individual, no es un tema de familia, y esto lo demuestran estos datos. Por tanto, el motivo de menos consumo de carne no es que haya menos gente que consuma carne. Hay la misma gente que consume carne, pero consume un poco menos en promedio anual. Que esto es lo que nos explica, sobre todo, esta diferencia en kilos comprados por acto de compra, que ahora está en este 1,6 kilos en promedio,
y que ha bajado 100 gramos en los últimos 4 años en cada uno de los actos de compra. Y esto da, en términos anuales, una reducción relevante y en acumulado en 4 años, 5 años o 10 años es lo que hemos visto. Por tanto, no hay hogares veganos, es una opción individual, no es lo que explica la caída de consumo, lo que explica el consumo es una decisión de consumir un poco menos de carne de la que consumíamos. El tema precio, aquí ya estamos también en lo que es la parte de frescos perecederos. Vemos el efecto de la demanda, la elasticidad que hay de incremento de precios con respecto a la demanda. ¿Muy bien? Sí. Tuvimos un pico en demanda en lo que es productos frescos en el año 20, con este crecimiento del 11%, un crecimiento que no se veía, yo no he visto en Canterbury Panel en los últimos 20 años. Crecimiento claramente explicado por la situación que tuvimos en ese año. Se normaliza sin grandes variaciones en precio en el año 21 y en el año 22 es donde hay ese repunte de precios en el sector de frescos y donde hay una contracción de la demanda que, si no hubiera habido ese incremento de precios, lo normal que hubiéramos esperado es que se hubiera normalizado en torno entre el 0 y el -2, no en el -7% de contracción de demanda que hemos tenido en este último año. Si pasamos del fresco a la carne, la situación es parecida. El incremento de precios es un poco más elevada. En promedio tenemos una inflación cuantificada en un 12%. Esto es a cierre de 2012. Por lo que antes comentabais, en estos últimos 3 meses probablemente haya continuado al alza, con lo cual puede ser algo superior. Y lo que vemos es cómo ha afectado esto al consumo medio por hogar de la carne fresca en las principales variedades. Donde más ha crecido, con ese promedio del 12%, es en el sector de vacuno y en el de pollo. De hecho, el primero en términos de crecimiento de precios es el pollo. Pero el pollo es realmente el que aguanta mejor también la demanda. Sí se contrae su demanda, pero no en la proporción de incremento de precio que tiene y con el diferencial que tiene con respecto al promedio de incremento de precio de total carnes. El motivo esencialmente es que el precio per se que tiene, más allá del incremento, es sustancialmente más barato que en la mayoría de variedades, con lo cual soporta mejor ese incremento de precio que otros tipos de carne. Pero el efecto en contracción de demanda y elasticidad precio-demanda está, y aquí lo tenemos cuantificado. Lo que veíamos antes de canales de compra, si lo vemos en el sector cárnico, queda reflejado de esta forma. El peso que tiene el supermercado es de un 45% de todo lo que se vende, el gasto que hay, la compra que hay en gasto de productos cárnicos, un 45% se hace en supermercados, 30% en especialistas, 9% en hiper, 9% en discount. ¿Vale? ¿Qué está creciendo? Sobre todo está creciendo el discount. Quien más está sufriendo es el especialista. Esto refuerza lo que antes decíamos cuando hablábamos de gran consumo. No porque esté perdiendo el especialista, nos olvidemos de él. Pesa un 30%. Una cosa es la evolución y el otro es el peso. No nos olvidemos. Y además, lo desconozco, vosotros lo sabréis muchísimo mejor que yo. Los márgenes con los que podemos trabajar seguramente en esta parte son radicalmente diferentes. Es verdad que la distribución, la logística y una serie de cosas que son más complicadas que concentrarlo en proveedores más grandes. Pero tener esa dimensión creo que es útil. ¿Sí? ¿Quién consume más o menos carne? Aquí lo que tenemos es ciclos de vida, que si empezamos por abajo, desde que un joven se independiza y crea su propio hogar, luego pues tiene una pareja y no tienen hijos, luego tienen hijos, los hijos crecen, después se divorcian, que serían ya los monoparentales, adultos sin hijos, adultos independientes y finalmente retirados. Entonces, esto es un poco el ciclo de vida más o menos estándar. No todos tenemos que pasar por todas las fases, pero es un poco el estándar. En el primero de los bloques lo que tenemos es la distribución de compradores, que realmente es casi lo mismo por décimas que la distribución de población.
y al lado lo que tenemos es cada uno de esos grupos cuánto se gastan en productos cárnicos frescos, ¿vale? Donde haya más peso en el gasto que el peso que tienen en población es donde más consumo en promedio hay para cada uno de esos grupos. Entonces, destacar sobre todo dos grupos. Uno es el de la gente joven con hijos, más o menos hasta 17 años, ¿vale? Gente joven, hogares jóvenes con hijos, menos de 35 años, más o menos, ¿vale? Y el que mayor índice de consumo tiene es el de retirados, que pesa un 25% de la población aproximadamente y que consume un 26%, 26,5% de todo el gasto que hay en carne. Esto es una oportunidad potencial que creo que hay por el sector. Más de 65 años, en general más de 50, pero más de 65 años es una población ya hoy muy grande, que va a ser mucho más grande en los próximos 5 o 10 años, va a continuar creciendo, y donde además hay un consumo en promedio más elevado que el resto de población. ¿Cómo diseñamos nuestra oferta para poder llegar mejor y poder mantener o incluso mejorar el consumo que se puede hacer en este grupo de población? Y finalmente, para terminar ya, un apunte sobre lo que es el consumo. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es consumo dentro del hogar. También hacer un apunte de lo que es consumo fuera del hogar. La restauración en valor está creciendo de forma importante en los últimos 2 años, después de tener un año 20 nefasto. Año 22 tiene un crecimiento en torno al 12% en facturación. Es bastante equilibrado en lo que está creciendo tanto la alimentación que se vende en restauración, con este 12,6%, bebidas frías ese 12,9%, y un poco menos en bebidas calientes, que es un 8%, y la parte de snacking, que es un 5%, pero el crecimiento es grande. Y luego lo que tenemos en los círculos es cómo se reparte esa compra en restauración por lo que son las grandes familias de producto. Y la buena noticia aquí es que lo que son, en general, carnes y hamburguesas, lo podemos juntar las dos porque además la tendencia es la misma, están creciendo en peso en un sector que está creciendo en facturación, con lo cual, en general, aquí tenemos datos concretos. Carnes pesaba en el 19 un 17,5, hoy pesa un 18,7, y las hamburguesas 12,4, ahora un 15,5. Crecimiento del sector restauración, y se da más peso a lo que es los productos cárnicos, con lo cual una buena alternativa también para trabajar y para compensar las tensiones que tenemos más de compra en el hogar es el sector de restauración. Y termino con 4 comentarios, más recordatorios que otra cosa. Uno es la tendencia estructural claramente bajista que tenemos en el consumo de carne, sobre todo en el hogar. Esto sería bueno que nos ayudara a hacernos plantear y decidir cómo apostar y cómo equilibrar la estrategia de la compañía en términos de apostar más por volumen o más por valor, por calidad. El segundo, el canal moderno, y sobre todo lo que es surtido corto, y sobre todo lo que es canal de internet, aunque sea pequeño, es lo que más está creciendo. ¿Cómo vamos adecuando nuestro foco en distribución en esos canales sin perder de vista lo que pesa el canal tradicional, aunque esté perdiendo, pero continúa siendo muy grande? Gente senior, adecuar producto, adecuar portfolio, adecuar formatos para ese grupo de población nos puede ayudar mucho. Y sector restauración también puede ayudar a compensar un poco las tensiones que hoy tenemos, especialmente en el corto plazo, en lo que es la demanda que hay de productos cárnicos para el consumo en el hogar. Y con eso termino. Agradecer la invitación y la atención y la audiencia. Muchas gracias.